Días son estos de días, declaran palabra de Dios. Y días también de Moisés, tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz del desierto, clama, prepara el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Somos los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás, declara el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? ¿Quién fue y quién es y quién ha de venir? Buenas noches, hermano, Dios lo bendiga. Me presento, soy el pastor de Casa Oración Elías de Buenos Aires, Don Torcuato, Argentina. Le quiero dar las gracias por compartir su tiempo para escuchar la palabra de Dios. Le invito, cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tanto amor y por tanta misericordia. Te damos gracias, Padre amado, porque hoy podemos estar conectados a través de las redes sociales para escuchar tu palabra, Padre amado. Sabemos que estamos congregados a través de tu Santo Espíritu. Yo te pido, Padre amado, que estés bendiciendo la vida de mis hermanos que se conectaron, Padre amado, que tú le estés bendiciendo con tu palabra, Padre amado. Glorifícate en la vida de cada uno de ellos. Padre, yo ahora en el nombre de Jesús ato y reprendo todo espíritu inmundo, todo hombre fuerte, toda carne también se sujeta en el nombre de Jesús. Todo lo que quiere ser contrario a este mensaje, a tu palabra, Padre amado, a este momento que apartamos para escuchar tu palabra, se sujeta en el nombre de Jesús. Lo atamos y lo echamos fuera. Te damos gracias, gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra
en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Si alguno lo tiene, lo puede estar buscando. Sin reserva, Señor, es entregarte todo mi corazón, mi mejor adoración. Leemos entonces la palabra del Señor que se encuentra en el libro de Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Lo leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y dice así: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. La palabra del Señor nos cuenta que el apóstol Pablo estaba predicando en las naciones y dice que lo dejó a Timoteo, su discípulo, ya una vez terminado las pruebas, todo lo dejó como siervo en una iglesia en Efeso. Y nos cuenta la palabra del Señor que el apóstol Pablo le escribe, después de un tiempo le escribe y le da unos consejos cómo manejarse cuando él no estaba, porque él no estaba con él, ya quedó a cargo de la iglesia y le explicaba qué es lo que tenía que hacer, le aconsejaba. Como él era su discípulo, él lo tenía que instruir, lo tenía que dirigir. A él no estar, le escribió las cartas, que lo leemos en 1 Timoteo y 2 Timoteo. Y nos cuenta la palabra del Señor que Timoteo era hijo de una mujer judía que era creyente, pero el padre no, el padre era un griego. Y dice que este joven, dice que era discípulo de Pablo, el apóstol Pablo. Y nos cuenta la palabra del Señor que él le da unos consejos y le advierte que en estos tiempos iba a haber mucha apostasía. Y eso es lo que está aconteciendo hoy en día, lo que el Señor nos da con los consejos. Tenemos la palabra del Señor en estos tiempos, que tal vez no tenemos la posibilidad de hablar con nuestros pastores, con nuestros líderes, con los obreros que están a cargo nuestro, que nos están guiando espiritualmente. Y tal vez tú que recién te encomiendas en el camino, empiezas a caminar en el camino del Señor y recién empezaste a congregar, o estás tus primeros años, tus primeros pasos en el camino del Evangelio y no sabes cómo manejarte en estos tiempos tan difíciles que estamos todos en cuarentena, y no tienes acceso a hablar con la gente de tu iglesia, tus líderes. Y nos cuenta la palabra del Señor que él le da un consejo y le dice así, en el versículo 11 le dice, 4:11 dice: esto manda y enseña. Ninguno tenga en poca tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Le dice que sea ejemplo, que mande y enseñe. ¿Por qué? Porque él ya tenía la autoridad, porque él pasó muchas pruebas, muchas luchas con el apóstol Pablo en su momento. Él estuvo en sus penalidades, él fue discipulado, fue a la par de él, fue aprendiendo con el apóstol Pablo en todo su ministerio. Y una vez que estaba apto ya, el Señor lo deja en la iglesia y el apóstol Pablo le aconseja que enseñe y que mande. ¿Por qué? Porque había mucha apostasía y eso es lo que está aconteciendo hoy en día, al ver que no pasa más esto de la cuarentena y no podemos congregar. Mucha gente apostata de la fe, se van para otro, abandonan la fe, están creyendo en fábula de hombre, porque la palabra del Señor nos dice que en los últimos tiempos se van a levantar falsos maestros que van a hablar de acuerdo a su propia concupiscencia. Eso no quiere decir que tuercen la palabra y hablan cualquier cosa menos la sana doctrina, y eso es lo que el apóstol Pablo le dice, que enseñe, que mande y enseñe. Le dice que nadie le tenga en poco porque es un joven. Tal vez tú sí eres un joven en el Evangelio, porque tal vez eres una persona mayor pero aceptaste a Jesús hace poco tiempo, eres joven en el espíritu, eres una persona joven, o eres un joven en lo natural. Que nadie tenga en poco tu juventud. ¿Por qué? Porque si el Señor te perdonó, el Señor te enseñó, todo el tiempo que fuiste a la iglesia fue de bendición, porque el Señor, cuando nosotros vamos a la iglesia, congregamos, el Señor nos enseña a vivir la vida del cristiano. Nos enseña lo bueno y lo malo a través de la palabra, y eso es lo que el Señor hoy nos quiere aconsejar, cómo manejarnos en estos tiempos que no tenemos acceso a congregar en los templos. Y dice que nadie tenga en poca la juventud, sino que sea ejemplo de los creyentes en la palabra,
en su conducta, en el amor y en espíritu, fe y pureza, que eso es lo que nosotros hoy en día estamos viendo, quiénes son hijos de Dios y quiénes lamentablemente no. ¿Por qué? Porque en estos tiempos tan difíciles se demuestra quiénes son los creyentes que realmente lo buscan al Señor por lo que hizo, están tan agradecidos con el Señor que no importa si tienen o no tienen, ellos alaban al Señor, glorifican al Señor. Le dice que sea ejemplo en la palabra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser ejemplo en todo, tenemos que medirnos cuando estamos hablando con las personas, tenemos que hablar bien, porque el Señor dice que somos imitadores de Él. Si nosotros decimos ser creyentes, tenemos que cuidar nuestro vocabulario. La palabra del Señor nos cuenta que cuando el apóstol Pedro, en su momento discípulo, negó a Jesús, dice que empezó a maldecir, empezó a blasfemar. Y hoy en día, lamentablemente, es como dije, estamos viendo lo que son realmente hijos de Dios, los creyentes, los cristianos. ¿Por qué? Porque tal vez en la iglesia veíamos unas cosas que aparentaban ser hijos de Dios, pero ahora que lo conocemos en estos tiempos, que tenemos más trato en nuestra familia, en nuestro entorno, tenemos más tiempo de conocernos, vemos que lamentablemente no son así. Dice que sea ejemplo en la palabra, en su conducta, en el amor también, porque el Señor dice que tenemos que amarnos los unos a los otros, el amor al prójimo. Tenemos que ser ejemplo en eso. Dice que enseñe y que mande eso nosotros tenemos que hacer hoy en día. Seguimos leyendo y dice en el versículo 13, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza, que es lo que el Señor nos está hablando hoy en día, que nosotros lo que estamos haciendo hoy, entre tanto que estamos esperando que todo pase esto para poder congregar, volver a reunirnos, a gozarnos, a estar en la presencia del Señor, a compartir la palabra. Dice que nos ocupemos en la lectura, que hoy en día, gracias a Dios, tenemos, si no tenemos una Biblia en libro, tenemos las aplicaciones que podemos bajar para poder leer la palabra del Señor. No hace falta tener un profeta, sino la profecía segura de la palabra del Señor. Tenemos que llenarnos de su presencia, así como dice la palabra del Señor que estaban las vírgenes prudentes y la insensata, que ellas, dice las prudentes, dice que agarraron más aceite y se fueron, y la insensata no. Y eso es lo que está aconteciendo hoy. Estamos los prudentes, nos estamos llenando de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es nuestro pan espiritual, es vida. Es viva y eficaz también. ¿Por qué? Porque si nosotros la leemos, en donde leamos, el Señor nos habla en nuestra vida. No importa en qué pasaje de la Biblia hablemos, leamos, el Señor nos habla lo que nos está aconteciendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Dice que nos tenemos que ocupar, así como le dice a Timoteo, que se ocupe en la lectura, en la exhortación y la enseñanza. Tal vez tú tienes acceso, estás en tu familia, en un entorno de amigos, o no conocen al Señor, pues en este tiempo tienes que exhortarlos con amor, porque sí, tenemos que hablarle lo malo que están haciendo, pero también tenemos que hablarle lo que tienen que hacer para acercarse al Señor. Tal vez tú te alejaste del Señor también en estos tiempos, y yo te animo y te invito a que vuelvas al Señor, que te vuelvas a llenar de su presencia. ¿Por qué? Porque la puerta todavía está abierta. Está abierta porque el Señor nos dice que Él nos retarda su venida, sino para que nosotros procedamos al arrepentimiento, porque Él no quiere que nadie se pierda. Y si estás escuchando este mensaje, es tiempo de volver al Señor. Seguimos leyendo, dice, en el versículo 14 dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. La palabra del Señor nos dice que el apóstol Pablo también le dice que no descuide el don que se le entregó a él en las manos. ¿Por qué? Porque se le fue dado en la iglesia a través de una profecía. Él pasó el proceso, pasó las pruebas con el apóstol Pablo y fue constituido un siervo de Dios en la iglesia. Y él lo que tenía que hacer es desarrollar su ministerio. El don que tenía que hacerlo bien para el servicio del Señor. Y dice que se ocupe de eso, que no descuide. Pues tal vez tú te acercaste al Señor y en su momento el Señor te dio una profecía y tú no ves el cumplimiento de ello. Tienes que seguir siendo constante, tienes que creer esa palabra, tienes que meterte de lleno en las cosas del Señor, orar, hacer lo que dice el apóstol en la lectura, tener un buen testimonio, llenarte de la presencia del Señor en estos tiempos. El Señor hizo todas estas cosas para que nosotros tengamos comunión con Él, para que volvamos a Él. Tal vez vuelvo a repetirte, te apartaste o no lo conocías al Señor. Hoy es tiempo de conocerlo, de llenarte de su presencia, de volver al camino. Y le dice que no descuide el don que se le dio a través de la profecía. Vuelvo a repetirte, tal vez te profetizaron algo, te dice el Señor, te dijeron de parte del Señor que te llamó para algo grande, para el ministerio de la alabanza, de profecía,
de pastorado, no lo sé, qué te entregó el Señor, qué ministerio te entregó. Pero métete de lleno que el Señor en estos tiempos te está mostrando quién es, te está procesando en la intimidad, así como lo hizo con David en su momento. Dice que David en lo secreto mataba oso y león y cuidaba las ovejas de su padre. Y en su momento dice que el pueblo de Israel no podía pelear contra un gigante. Y él vino y Dios se glorificó en la vida de él. ¿Por qué? Porque él tenía intimidad. Él en lo secreto lo adoraba, lo oraba con el Señor, se llenaba de su presencia, él cuidaba, él estaba atento a las cosas de su Padre. Y eso es lo que nosotros estamos haciendo hoy en día, estamos cuidando las ovejas del Señor en la intimidad. Tal vez estamos acá en las redes sociales, tal vez no nos conocían. Hoy es tiempo que el Señor está exaltando a esa gente también. ¿Por qué? Porque fueron fieles en lo secreto. Y si tú estás siendo fiel, el Señor te va a exaltar en lo público. Cuando todo esto acontezca, el Señor te va a exaltar en lo público. También la palabra del Señor nos cuenta que dice que el Señor Jesús dio una parábola, que vino un hombre y le dejó los talentos y se fue. Y vuelto dice que vino y le pidió cuenta los talentos, y uno que tenía 10 le dice, aquí tienes los talentos, produzco 10 talentos también, produjo 10 talentos. Y después del 5 talentos también. Después uno escondió el talento y el Señor le dice por qué escondió el talento, que le hubiera sido mejor que lo ponga en el banco para que le produzca interés. ¿Y esto qué te quiere decir con esto? Que no escondas el talento, que si el Señor te entregó algo, que si tú tienes miedo, temor, primeramente no tienes que tener temor, porque el Señor no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio, que es lo que el apóstol Pablo también le dice a Timoteo en su momento. Si tú tienes temor, el Señor te entregó algo, tienes que ponerlo a producir, tienes que empezar a hablar en tu familia, con tus amigos, en la iglesia, cuando todo esto acontezca, cuando todo pase. Tienes que desarrollar el talento que el Señor te entregó, porque nosotros vamos a dar cuenta de lo que el Señor nos dio en las manos. Si nos entregó una familia, tenemos que ocuparnos de las cosas del Señor primeramente y de orar por ellos para que ellos puedan ser salvos. Y también, si tienes un talento, no lo escondas. En estos tiempos tan difíciles es necesario salir a predicar del Señor, porque son tiempos difíciles. El Señor se acerca, viene a buscar a su iglesia, y dice el Señor también en otra parábola que se fue y dejó al siervo, el fiel, y el que no hacía bien las cosas. Y dice que el que no hacía bien las cosas se empezó a emborrachar, empezó a hacer lo malo, a pegarle a su consiervo, y viene el Señor y lo encuentra haciendo eso. Pero el otro, el que era fiel, dice que se fue el Señor y él seguía haciendo lo suyo, él seguía como que él no estaba. Y si el Señor viene hoy y te encuentra a ti no produciendo, no desarrollando el talento que Él te entregó, te va a pedir cuenta. Seguimos leyendo en el versículo 15, dice así: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Eso es lo que nos quiere decir el Señor con todos los consejos que nos da a través de la palabra que estamos leyendo. Que si leemos, que si oramos, que si nos seguimos llenando de su presencia, que va a ser manifiesta en nuestra vida, que realmente somos hijos de Dios, no simplemente en la iglesia, sino en nuestro diario vivir, en nuestro levantar, en nuestro acostar, en nuestra familia, en nuestros amigos. Tenemos que mostrar que somos hijos de Dios. Le dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas. Que tenemos que permanecer en estos tiempos tan difíciles, en el Evangelio, en la palabra del Señor, en hablar de Jesús en tiempo y fuera de tiempo, para aprovechamiento sea manifiesto a todos, dice, para que todos conozcan que somos hijos de Dios, no simplemente, como vuelvo a repetirte, tal vez en la escuela, en tu trabajo. No, en todo tiempo tenemos que demostrar que somos hijos de Dios. Y en el versículo 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Que también le advierte el apóstol Pablo que haga todas estas cosas y que ore. ¿Por qué? Porque le dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, que es lo que el Señor Jesús nos dice en su momento, que oremos y velemos en todo tiempo, porque nuestro espíritu sí está dispuesto para servir al Señor, para hacer la voluntad del Señor, pero nuestra carne es débil, y si nosotros descuidamos la comunión en estos tiempos tan difíciles, lamentablemente viene el enemigo a tentarnos y podemos caer. Porque somos humanos, porque no es con fuerza humana, sino con su Santo Espíritu. Y si tú te llenas de su presencia, de su Santo Espíritu, vas a ser como hizo Jesús, que Él fue llevado lleno del Espíritu Santo al desierto, y vino Satanás y lo tentó, pero Él lo venció con la palabra del Señor, con la sabiduría del Señor, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y en estos tiempos es necesario llenarnos de su presencia, en la intimidad, y que cuando todo esto acontezca el Señor te va a exaltar. Y le dice también,
Pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Haciendo esto tú te salvas a ti mismo. ¿Por qué? Porque si el Señor viene ahora en este momento a buscarte, viene a buscar la iglesia, puedes irte con el Señor. Por fe nos vamos todos. Y también puedes salvar a los que te oyen, dice, a tu familia, a tus amigos, porque la palabra del Señor nos dice que si nosotros creemos, seremos salvos nosotros y nuestra casa. Y también nos dice que, así como Josué dice, mi casa y yo serviremos al Señor, hoy es tiempo también de enseñar la palabra del Señor a nuestra familia, en estos tiempos difíciles, enseñarle lo que está aconteciendo y también hablar en tiempo y fuera de tiempo, así como lo estamos haciendo ahora a través de las redes sociales. Tenemos que empezar a profetizar, a declarar que todo esto va a pasar pronto y que pronto vamos a congregar para contar todo lo que está haciendo el Señor en nuestra vida, lo que hizo en nuestras vidas. Y el Señor nos quiere enseñar eso, cómo mantenernos en el Evangelio, en el camino del Señor, guardarnos para Él, porque Él viene pronto. Y eso es lo que hizo el Señor a través de la carta que Pablo escribió, el apóstol Pablo le escribió a Timoteo, le dio unos consejos de cómo manejarse en la iglesia porque él no estaba, su líder espiritual, si lo podemos llamar, su guía espiritual no estaba. Y él le dejó, le escribió, y eso es lo que el Señor nos enseña hoy. Si tú tienes tiempo, después te animo y te invito a que lo leas en 1 Timoteo y 2 Timoteo. Vas a ver cómo el Señor te habla, y si tienes tiempo léelo, porque el Señor te va a mostrar muchas cosas, te va a aclarar muchas cosas también que no entendías, y te aconsejo y te animo que lo pongas por obra la palabra del Señor. Te quiero dar las gracias por compartir este tiempo, y si alguno tiene algún pedido de oración se lo puede estar escribiendo. Mientras tanto, oramos al Señor. Ser más como tú. En mi habitación, en la multitud te adoro, en lo secreto te adoro. En mi habitación, en la multitud solo tú eres digno. Solo en mi habitación puedo ver tu corazón y la respuesta a mi oración. La respuesta a mi oración. Solo quiero estar contigo. Solo tú eres mi abrigo. Solo tú, Jesús. Te invito a cierren sus ojos, vamos a estar orando al Padre. Padre Celestial, te damos gracias, gloria y honra. Gracias por tu palabra, Padre amado, porque hoy comprendemos cómo mantenernos firmes en el camino, Padre amado, a pesar de que no tenemos nuestros guías espirituales, nuestros líderes espirituales, Padre amado, nuestros pastores, nuestros profetas que nos guían espiritualmente, Padre. Tenemos tu palabra, que es la profecía segura, Padre amado, y hoy comprendemos, así como el apóstol Pablo le escribió a Timoteo y le dio esos consejos, y tú nos hablas, Padre amado, a través de esa palabra, que nos guardemos para ti, Señor, que persistamos en la oración, en la lectura de la palabra, Padre amado, que seamos un buen testimonio para nuestra familia, para los que nos rodean, Padre Celestial, y también que nos cuidemos de nosotros mismos, que oremos en todo tiempo, Padre amado, para que no caigamos en tentación. Hoy comprendemos, Señor, cómo aferrarnos a ti, cómo resistir al diablo, porque tu palabra dice que nos acerquemos a ti, Padre amado, y que resistamos al diablo y él va a huir de nosotros. Hoy comprendimos eso, Padre Celestial, porque tal vez pasó mucho tiempo ya de todo esto que está pasando de la cuarentena y ya bajamos los brazos, no queremos apartar del camino porque no entendemos lo que está pasando, pero tenemos tu palabra, Padre Celestial, en la cual tú nos hablas, Padre Celestial, porque tu palabra es viva y eficaz. En donde abramos la palabra, tú nos hablas, Padre Celestial, no importa el tiempo, tú nos hablas, Padre amado. Por eso te damos gracias por tu palabra, que es viva y eficaz y nos sirve, es nuestro alimento diario, Padre. Ahora yo te pido en el nombre de Jesús por la vida de cada uno, Padre amado.
por la familia de cada uno de ellos, por los matrimonios, Padre Celestial. Glorifícate en la vida de ellos, restáuralos, Padre amado, y que cuando pase todo esto puedan dar testimonio, Padre Celestial. También bendice a las personas que están orando por sus hijos que están en los vicios, en la depresión, que tienen enfermedades, Padre amado. Glorifícate en la vida de cada uno de ellos, Padre Celestial. Glorifícate que ellos puedan ver tu gloria, Padre Celestial, porque tu palabra dice que si uno cree puede ser salvo ellos y toda su casa. ¿Y qué quiere decir eso, Padre? Que pueden ser salvos de los vicios, de la droga, porque ellos creen, Padre Celestial, que eres el único que lo puede sacar de ese lugar. Tal vez recorrieron todos lados, Padre amado, pero tú eres la respuesta, Padre Celestial. ¿Por qué? Porque tu palabra nos dice que si el Hijo del Hombre nos hace libre, vamos a ser libres realmente. Y eso lo hace Jesús simplemente. Por eso hoy reconocemos que nada somos sin ti, Padre Celestial. Y también sabemos que todo lo que nos acontece para bien, Padre amado. Por eso te damos gracias, gloria y honra. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y quiero dar las gracias por compartir su tiempo y espero podamos poner la palabra por obra, que seamos oidores y hacedores de la palabra y que podamos guardarnos para el Señor, porque el Señor viene pronto a buscar a su iglesia. Que la paz del Señor sea con ustedes y será hasta la próxima. Bendiciones. En paz, en medio de la tormenta.